Buen día. A continuación se presenta el diseño del programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial de la empresa Siemens Caldas. Este proyecto fue desarrollado como trabajo de grado y tiene como propósito principal aportar a la gestión de riesgo psicosocial y al bienestar de los trabajadores en cumplimiento de la normatividad colombiana vigente. Este proyecto fue elaborado por Jessica Paola Marí, que es mi persona, Gloria Livia Zapata y César Ponti, bajo la asesoría de la docente Yuris Mariana Rodríguez Granados. El trabajo se desarrolló desde un enfoque académico y aplicado, orientado a dar respuesta a una necesidad real de la empresa. Siemens Caldas es una empresa dedicada a la prestación de servicios de mantenimiento industrial, fabricación y montajes de equipos, lo que la ubica en un nivel de riesgo laboral categoría 5. Actualmente cuenta con 19 trabajadores distribuidos entre el personal administrativo, administrativo operativo y operativo, población que fue objeto del análisis de este proyecto. El proyecto surge a partir de los resultados obtenidos de la evaluación de riesgo psicosocial, donde se evidenciaron niveles de riesgo medio y alto, así como niveles muy altos de estrés laboral. Estos hallazgos hicieron necesaria la formulación de un programa estructurado que permitirá prevenir, controlar y hacer seguimiento a dichos riesgos. Recordemos que los factores de riesgo psicosocial tienen un impacto directo en la salud mental y bienestar y en el desempeño laboral de los trabajadores. Por esta razón, el presente proyecto busca responder a esta problemática mediante el diseño de un programa de vigilancia epidemiológico que fortalezca la gestión integral de riesgo psicosocial de la empresa. El problema de investigación se fundamenta entonces en la obligación legal de las empresas colombianas de identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo psicosocial según la resolución 2646 del 2008. En Siemens Caldas este diagnóstico evidenció factores intralaborales y extralaborales que afectaban el bienestar de los trabajadores y lo que plantea la necesidad de estructurar un programa formal de vigilancia epidemiológica. A partir entonces de esta situación, surgió la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo pueden los resultados de evaluación de riesgo psicosocial servir como base para diseñar un programa que integren acciones preventivas de intervención y seguimiento, contribuyendo a la protección de salud mental de los colaboradores? Como objetivo general de la investigación, tuvimos entonces como propósito diseñar un programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial para los trabajadores Siemens Caldas basados en los resultados de la evaluación de factores de riesgo psicosocial y estrés laboral, con el fin de prevenir, controlar y mitigar efectos negativos sobre la salud mental y el bienestar de los colaboradores. Como objetivos específicos, tuvimos primero el analizar el informe de la evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de Salud y Protección Social, con el propósito de identificar los niveles de riesgo intra y extralaboral, así como los niveles de estrés de protección presentes dentro de los trabajadores de Siemens Caldas. Asimismo, definir las acciones preventivas de intervención y seguimiento necesarias para la gestión de riesgo psicosocial, de acuerdo con los hallazgos del diagnóstico y las disposiciones normatividad vigente. Y por último, estructurar el programa de vigilancia epidemiológico en riesgo psicosocial, incorporando objetivos, componentes, actividades, responsables, recursos, indicadores y mecanismos de evaluación que garanticen su sostenibilidad y efectividad en el tiempo. Bueno, la implementación del programa de vigilancia epidemiológica es fundamental para prevenir los efectos negativos del riesgo psicosocial sobre la salud, la productividad y el clima laboral. Además, recordemos que este permite a la empresa cumplir con la normatividad vigente, reducir el ausentismo, mejorar el clima organizacional y fortalecer la sostenibilidad empresarial. Como marco teórico, se abordaron conceptos como riesgo psicosocial, estrés laboral, vigilancia epidemiológica, sustentados en la normatividad colombiana y en referentes como la Organización Internacional del Trabajo. Se reconocen que los riesgos psicosociales son de carácter multifactorial e incluyen tanto condiciones intralaborales como extralaborales. Dentro de nuestro marco conceptual,
se definieron términos claves como factor psicosocial, estrés ocupacional, carga de trabajo y programa de vigilancia epidemiológica. Estas definiciones permitieron, en este caso, determinar el alcance del estudio y facilitar la comprensión de los resultados y de las acciones propuestas. Dentro de nuestro marco metodológico, el estudio corresponde a una investigación descriptiva de diseño no experimental y corte transversal. Se utilizó un enfoque mixto, integrando datos cuantitativos obtenidos de la batería de evaluación de riesgo psicosocial y análisis cualitativos de la información existente. Dentro de nuestras técnicas de recolección de información, entonces fueron analizadas y provienen de fuentes secundarias, específicamente del informe de los resultados de la batería de factores de riesgo psicosocial aplicadas previamente a la empresa. Se garantizó el cumplimiento de los criterios críticos como la confidencialidad y el anonimato y el uso responsable de datos. Dentro de nuestras técnicas de análisis de información se realizó entonces estas bajo el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y este enfoque permitió interpretar los resultados, identificar factores críticos y formular acciones de mejora orientadas al diseño del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial. Dentro de esas técnicas de análisis, dentro de nuestra fase planear, el objetivo era definir qué se analizaría y cómo y con qué propósito. Dentro de esas actividades, identificamos los instrumentos bases, se establecieron los dominios intra y extralaboral y de estrés, se determinaron los indicadores, la población afectada y los niveles de riesgo. Asimismo, se definieron los criterios de análisis y, por último, se planearon herramientas como matriz y priorización. Dentro de nuestro hacer, nuestro objetivo era ejecutar el análisis propiamente dicho, donde se clasificaron los resultados según el nivel de riesgo, se organizaron los datos en las tablas y se compararon dominios y dimensiones. Asimismo, se identificaron tendencias y se señalaron factores críticos. Dentro de nuestra fase verificar, se evaluaron y se validaron y se contrataron los resultados, teniendo como actividades validar la coherencia entre los datos intra, extra y estrés, se verificaron la consistencia con la realidad de la empresa, se determinaron si los problemas estructurales eran estructurales o puntuales y se evaluaron el impacto de la salud de los trabajadores. Ya por último, dentro de nuestra fase actuar, se proponieron las acciones de mejora basadas en los resultados, donde se priorizaron los dominios de mayor riesgo, se definieron las acciones preventivas y correctivas y por último se hizo la recomendación estratégica para el programa de vigilancia epidemiológico y se establecieron seguimientos de monitoreo. Asimismo, se ajustaron las políticas internas, las cuales eran necesarias. La presentación del proyecto con el análisis de la evaluación de los factores de riesgo en la empresa de trabajadores Siemens Caldas SAS. El objetivo de este análisis era identificar los empleados de la empresa los niveles más altos de estrés laboral, de niveles de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral. Es decir, los intralaborales dentro de la empresa y los extralaborales por fuera de ella. En la fase planear, ¿qué tenemos? Entonces, en la fase planear se definió el alcance del análisis. Se seleccionó el insumo principal, que era la evaluación de factores de riesgo psicosocial de la empresa. Y se definieron los dominios de evaluar, los dominios de los que les hablaba, intralaborales y extralaborales, y de estrés. En la fase hacer, se procesaron los resultados del informe. Se organizó la información en matrices y en las tablas se generaron los puntajes de dichos dominios, los que les voy a explicar a continuación.
En los dominios intralaborales, ¿qué encontramos? Encontramos que el 69% de los trabajadores en un dominio muy alto. Es decir, de 19 trabajadores, el 13.1 trabajadores se encontraban en este dominio con niveles de demandas de trabajo. El 31% está en riesgo muy alto, que reflejaba posibles deficiencias de reconocimiento y de estabilidad laboral. Es decir, 5.8 empleados reflejaban deficiencias, tenían demandas en la empresa y tenían inestabilidad laboral. En liderazgo y relaciones sociales encontramos un 23%, es decir, 4 trabajadores de 19 no presentaban problemas de relaciones sociales y de liderazgo dentro de la empresa. Ya el 77% ya se encontró en un riesgo sin riesgo o riesgo desfavorable. Bueno, en la fase de planear, bueno, las dimensiones extralaborales críticas. Las demandas del trabajo es el riesgo, pues, el factor más crítico, con un 54%. Las condiciones de vivienda y su entorno fueron un porcentaje de 46% de los trabajadores. Ellos indican que tienen hacinamiento en sus lugares de vivienda, que sus barrios presentan inseguridad o nivel de servicios públicos muy bajo. Y además, el desplazamiento desde su vivienda hasta el trabajo y desde su trabajo a la vivienda también presentaba problemas, porque su lugar de trabajo queda muy retirado de su vivienda. En las dimensiones de estrés encontramos que un 62% de los trabajadores evidencian esta situación. Presentan tensión emocional, desgaste físico, y esto se ve reflejado en el desempeño laboral. El 15% presenta un riesgo medio y solo el 23% no presenta, pues, ningún riesgo en este aspecto. Ya a nivel intralaboral, extralaboral y de estrés, tenemos que el 54% es el porcentaje más alto y se encuentra en el riesgo medio. Indican, pues, los porcentajes de riesgo de estrés, de indicadores de intralaborales, de factores intralaborales y también extralaborales. Pero el porcentaje más alto es el 54%. Y el indicador global ya es un 62%, que cubre los 3 factores: el intralaboral, el extralaboral y el estrés. En la fase de verificar, ya llegamos a verificar qué tan coherente es la información que recolectamos con la realidad de la empresa. Y se determinan, pues, si los problemas son de estructura o son muy puntuales que puedan tener una solución más inmediata. Y se evalúa el desempeño de los trabajadores. En la fase actual se establecieron las acciones prioritarias para intervenir en la empresa, es decir, el fortalecimiento del liderazgo, estrategias para reducir el estrés. Ya se buscan, pues, la forma de cómo vamos a intervenir, cómo se va a intervenir estas situaciones, estos problemas psicosociales en los trabajadores dentro de la empresa CIMEX. ¿Con cuáles estrategias? Fortaleciendo el liderazgo, el reconocimiento a los empleados, la intervención en el ámbito extralaboral, es decir, darle una mayor atención a aquellos empleados que viven más retirado del trabajo, que tienen problemas a nivel de barrio, problemas sociales que los afecten y que puedan intervenir en su labor diaria.
Bueno, a continuación seguimos con la presentación de nuestro proyecto. En esta parte vamos a definir las acciones preventivas de intervención y de seguimiento necesarias para la gestión del riesgo psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Estos son las actividades que vamos a crear para intervenir en los dominios donde encontramos mayor nivel de riesgo. En este caso recordamos que fue el estrés con un 69%, y esto es fundamental porque de estos dominios altos y medios es donde son los puntos donde más vamos a estar pendientes a la hora de definir nuestro programa de vigilancia epidemiológica para esta empresa. Entonces aquí más o menos podemos ver cuáles fueron las acciones de intervención y seguimiento, en las cuales las categorizamos en dos tipos: estrategias de prevención prevención primaria, y estrategias de intervención, prevención secundaria y terciaria. Luego hay una tercera casilla que son las acciones de monitoreo, que ya son las que van a evaluar las dos primeras. En este caso, también tuvimos que separarlas de acuerdo si son de prevención intralaboral y extralaboral, de acuerdo a lo que encontramos en la batería de riesgos. Tenemos en cuenta que a nivel intralaboral encontramos como la demanda de trabajo, las recompensas y el liderazgo como las principales dominios donde más hubo un porcentaje de inconformidad. Para esta prevención intralaboral encontramos, por ejemplo, promoción de entornos saludables y autocuidado. Estas son estrategias que más adelante vamos a ver plasmadas en nuestro programa de vigilancia epidemiológica. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, la prevención extralaboral, que ya encontramos, por ejemplo, en el estudio en la batería, que tenía muchos problemas con el bienestar económico y familiar. Entonces tenemos que en nuestro programa de vigilancia epidemiológico buscar estrategias para poder atender estas necesidades de nuestros laborales, que la suma de todos estos dominios con niveles altos son los que pensamos que aumentaron el nivel de estrés, que fue el que marcó un 69%. Estas estrategias de prevención primaria, como su nombre lo dice, son prevención. Ya pasamos a estrategias de intervención, que son secundarias y terciarias, porque ya son de intervención, ya cuando encontramos el problema. En este caso, por ejemplo, en las intralaborales tenemos un ejemplo de intervención en demandas de trabajo, porque esos fueron de los dominios que encontramos más altos a la hora de realizar la batería de riesgos psicosociales. Entonces, más adelante, teniendo en cuenta estos problemas, por ejemplo, en demandas de trabajo, es donde tenemos que encontrar actividades en nuestro plan de vigilancia epidemiológica para desarrollar en un cronograma, que más adelante vamos a ver. Como hemos dicho, el problema más alto es el nivel de estrés, esto lo vemos a nivel extralaborales y de estrés. Entonces ya tenemos que también crear instrumentos para poder medir esto a nivel de la organización. Ahí tenemos, por ejemplo, en el punto B, acompañamiento de un psicólogo a nivel individual, porque generalmente en las empresas, cuando van los psicólogos, lo hacen de manera grupal. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un instrumento para aplicarlo en nuestro programa de vigilancia epidemiológica, pero a nivel individual. Y las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación ya corresponde como a la fase de corroborar y seguir las actividades que hagamos en las intervenciones mencionadas anteriormente. Todo esto en el marco del ciclo PHVA. Bueno, ya la parte de empezar a estructurar el programa de vigilancia epidemiológica, nosotros lo hicimos en el marco de la resolución 2404 de 2019, la resolución 2646 de 2008, que estas son las que dan como las pautas del manejo, de la intervención, del seguimiento, a la hora de vigilar factores de riesgo epidemiológico, tratamiento, todo esto. Esas nos dieron las pautas para nosotros desarrollar nuestro programa de vigilancia epidemiológica. ¿Y cuál fue el objetivo que pusimos en este programa de vigilancia epidemiológica? Pues va muy de acuerdo al objetivo general que tenemos en nuestro proyecto, que es implementar y mantener un sistema integral de vigilancia epidemiológica que permita identificar, evaluar, intervenir y hacer seguimiento de los factores de riesgo psicosocial.
Este es el objetivo del programa de vigilancia epidemiológico. Y si recordamos, el objetivo principal de nuestro proyecto era la creación de un instrumento del programa de vigilancia epidemiológica. Seguimos con la estructura del programa de vigilancia epidemiológico. Como habíamos dicho, nuestro objetivo principal era generar un programa e implementar y mantener un sistema de vigilancia epidemiológica que quede en la empresa, y ya que si tenemos en cuenta que la empresa, al ser una empresa muy pequeña, no tiene ningún programa de vigilancia, no haya hecho nunca la parte de la batería de riesgos sociales, entonces nosotros lo que queremos dejar es un instrumento que ellos puedan seguir trabajando a medida que pasa el tiempo. Y súper importante haber hecho esto porque se pudieron dar cuenta y demostramos que el nivel de estrés y la inconformidad en los aspectos que la batería nos arrojó son los principales causantes del ausentismo, por ejemplo, de las malas relaciones algunas veces entre los compañeros de la empresa. Entonces, a la hora de nosotros crear un programa de vigilancia epidemiológica que decimos que la empresa no tenía, este es el primer programa que va a tener, empezamos obviamente con las pautas que nos dieron los decretos mencionados anteriormente. ¿Cómo empezamos de cero? Tuvimos que empezar a nombrar responsables de este programa o dejarlo ya por escrito para que permanezca en la gestión documental de la empresa. Entonces, hoy tenemos a un gerente general con sus funciones, un psicólogo organizacional que la empresa, pues debido a su actividad económica no lo tiene, pero le va a tocar conseguirlo para que implemente estos proyectos. Un líder de calidad y seguridad en el trabajo sería lo ideal. Un líder de COPAS, que eso sí lo pueden nombrar ahí en la empresa, que se haga cargo de la parte de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, puede ser un trabajador ya de la empresa nombrado. Hoy tenemos el personal operativo, que también se le van a delegar funciones que están escritas en esta tabla. Involucramos la ARL y la EPS, ya que la ARL es fundamental en el manejo de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, y las EPS también pueden acompañar la implementación de dicho programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, las acciones de intervención. De acuerdo al resultado de la batería de riesgos ecosociales, del análisis de los resultados, encontramos, como hemos dicho anteriormente, los dominios con mayor nivel de riesgo. Entonces, para estos dominios, por ejemplo, tenemos dominios críticos, como habíamos dicho, el del estrés de un 62%, que es el más alto de todos, junto con demandas del trabajo. Entonces, ahí ya empezamos nosotros en nuestro programa a decir qué actividades podríamos hacer para empezar a hacer un impacto sobre estos problemas que presentan los trabajadores. Entonces, tomamos, por ejemplo, el estrés laboral del 62%, tenemos que dar un programa intensivo de estrés, talleres, relajación, higiene, sueño, organización del tiempo. Estas son las actividades que tenemos como pensadas, que pensamos para el programa de vigilancia epidemiológica, que más adelante tuvimos que implementar ya con el cronograma, con los indicadores que nos van a mostrar si se pudieron ejecutar estas acciones de intervención específica, y por supuesto tienen un responsable. En este caso sería un psicólogo externo. Acciones de seguimiento, pues obviamente en el ciclo PHVA tiene la parte de verificar y hacer. Tenemos que la parte de verificar más que todo, tenemos que mirar qué resultados estamos teniendo con esto, y para poder seguir mejorando, es un ciclo de mejora continua, va muy relacionado a la parte de verificar con el seguimiento. Entonces lo mismo, tenemos los instrumentos, las actividades, cada cuánto se van a hacer, y la herramienta de registro, porque tiene que haber una gestión documental de evidencias de que se están haciendo para más adelante, cuando se vayan a hacer las reuniones y los análisis del programa de vigilancia epidemiológica, encontrar las fortalezas, debilidades y cada vez seguir mejorando. Por ejemplo, eso lo tenemos en el último punto, que dice auditoría interna del programa anual. El líder de seguridad en el trabajo y la ARL son los encargados de esto, generan un informe y un plan de auditoría que generalmente va para el gerente de la empresa. Entonces, ese programa de auditoría es el que va a recoger
todo lo que se haya hecho en el programa de vigilancia epidemiológica durante el tiempo que esté establecido este programa. Acciones de monitoreo y control. Como que ya hemos dicho, la vigilancia sobre las actividades programadas, el responsable, cada cuánto se van a hacer estas acciones de monitoreo, rondas de seguridad, todo esto que se hace en estos programas de vigilancia epidemiológica. Los indicadores. Entonces, en el instrumento generamos para cada actividad un indicador, como debe ser. Entonces tuvimos bastantes actividades y aquí vamos a nombrar generalmente algunas porque si no se nos sería muy largo el video. Entonces, por ejemplo, tenemos el porcentaje de trabajadores con niveles de estrés muy altos. ¿Cuál sería el indicador para esto? Pues la reaplicación de la batería o otros instrumentos psicológicos. Porcentaje de líderes capacitados en liderazgo saludable. Entonces ahí va en nuestro instrumento diría la cantidad de capacitaciones que se van a programar en el año y la presencia de los trabajadores, listas de chequeo, listas de asistencia, tasa de ausentismo por trastornos mentales. Ya sabemos que las tasas son, ya cuando hablamos de tasas, pues ya tiene que haber una fórmula matemática. Todo esto está en el programa de vigilancia epidemiológica que nosotros realizamos para la empresa. Las conclusiones. Entonces, ¿qué pasa con las conclusiones de todo el proyecto que nosotros hicimos? Nosotros nos dimos cuenta de la importancia de la batería de riesgos sociales porque eso nos encamina y nos dice cómo montar realmente un programa de vigilancia epidemiológica dependiendo de los resultados obtenidos, donde tenemos que intervenir con mayor prontitud, a cuáles tenemos que darle más tiempo, a cuáles tenemos que dedicarle mayor espacio en nuestro programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, una conclusión es que el pilar fundamental para poder crear el programa de vigilancia epidemiológica es la batería. Otra conclusión que tuvimos de nuestro programa de vigilancia epidemiológica es que seguimos con la estadística general que está diciendo que las enfermedades mentales son las principales causas de inconformidades en el trabajo, que está afectando mucho a los trabajadores, que son las que menos se atienden generalmente. Entonces nos damos cuenta que en este proyecto la importancia de la salud mental de los trabajadores, súper fundamental. Eso es algo, una tendencia, le dicen así, la enfermedad del siglo XXI, por algo, porque se está presentando en todos los niveles. Otra conclusión es eso, exactamente el nivel de las empresas. Uno pensaría que por ser empresas pequeñas no van a generar ese tipo de inconformidades, pero vemos que a veces el tamaño de la empresa no tiene que ver mucho con los resultados de una batería psicosocial. Generalmente se aplica dependiendo de la actividad económica y que el tamaño de la empresa, pues las enfermedades se ven a todos los niveles de las empresas. Importante eso. Uno pensaría que pues, una empresa pequeña de menos de 10 trabajadores no se iban a presentar todo esto, pero vemos que las condiciones de los trabajadores en general están causando como una inconformidad laboral que afecta, como dijimos, la parte de la productividad de las empresas, la salud de los trabajadores, está afectando el entorno familiar. Entonces, estos resultados y estas baterías de estos programas de vigilancia epidemiológica son fundamentales para empezar a mejorar esto en todas las empresas a nivel mundial, me imagino, porque sí hemos visto que se está afectando mucho la calidad del trabajo y de los trabajadores. Muchas gracias.